Saludos a todos y todas. En el marco de las charlas que estamos teniendo semanalmente, en donde relacionamos la salud y el rendimiento deportivo, la salud y la actividad física concretamente, lo que quiero que charlemos hoy por hoy es el consumo del alcohol y la manera que repercute sobre el organismo o directamente sobre la actividad física. Para poder hablar del consumo del alcohol, vamos a hablar de tres momentos bien diferenciados. En principio hablamos de la absorción, hablamos de la distribución y de la eliminación del alcohol en la sangre, ¿verdad? Cuando hablamos de absorción, lo primero que tenemos que pensar es que el 20% del alcohol consumido lo absorbe la pared estomacal, es decir, se absorbe en el estómago, mientras que el 80% restante lo absorbe o se absorbe en el intestino, al igual que los alimentos, por supuesto. Este 20% que les comentaba hasta hace un momento, que se vincula directamente sobre la absorción de las paredes estomacales, tiene repercusión directa sobre el cerebro, que básicamente es donde se empiezan a manifestar una serie de procesos químicos a nivel cerebral, por supuesto, que empiezan a generar algunos efectos que ya vamos a ir desarrollando más adelante. Cuando hablamos del 80% restante, al igual que este 20%, por supuesto, que completa en su totalidad el 100%, acá tiene gran repercusión o tiene protagonismo concreto el hígado, que es el responsable de generar los equilibrios bioquímicos en el organismo. Cuando el alcohol ingresa a la sangre, los niveles de toxicidad son mucho más altos por medio de una manifestación química que se produce, que es el etanol. Estos niveles de toxicidad, por supuesto, son los que generan la eliminación, la necesidad del organismo, la necesidad imperante del organismo de poder eliminar estas sustancias que están a nivel sanguíneo, ¿verdad? El 10% de esta eliminación se manifiesta por medio de la orina, se manifiesta por medio del sudor y por supuesto por medio del aire exhalado. Este aire exhalado genera una aproximación del nivel porcentual de alcohol que tenemos en sangre. Hablar del hígado merece un punto aparte, porque de alguna manera se convierte como el protagonista de toda esta situación o todo este problema. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, el hígado es el responsable del equilibrio bioquímico en el organismo, ¿verdad? Y su función principal en relación al consumo de alcohol es tratar de metabolizar la sustancia, las sustancias básicamente nocivas que genera el alcohol, en sustancias que sean medianamente inocuas, es decir, que no perjudiquen tanto. Tenemos que considerar que el hígado necesita de una hora para poder eliminar nada más y nada menos que 7 gramos de alcohol. Para que ustedes tengan una idea, un vaso de cerveza tiene aproximadamente 13 gramos de alcohol. Un vaso de vino podrá llegar a tener unos 10 gramos de alcohol. Con lo cual ustedes lo traducen, si necesito de una hora para poder nada más y nada menos que eliminar 7 gramos, imagínense lo que necesito, la cantidad de tiempo que necesito para que el hígado elimine una cerveza completa. ¿Se entiende la idea? Pongo la cerveza como un ejemplo en concreto para que ustedes puedan imaginar o dimensionar lo que el hígado necesita en términos de tiempo para poder metabolizar esto. Esta metabolización se lleva por medio, o necesita, dicho de otras maneras, de mucha agua. Entonces los procesos de deshidratación se hacen mucho más evidentes porque el hígado necesita de mucha agua para poder metabolizar todo esto. Con lo cual aumenta la presión arterial y por supuesto aumenta el gasto cardíaco porque se produce una taquicardia concretamente. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca puntualmente por estos estados de deshidratación. Dentro de este proceso de eliminación a considerar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los riñones entienden como que hay una necesidad de eliminar estos niveles de toxicidad y empezamos a orinar con mayor frecuencia. Cuando orinamos, independientemente de perder cierta parte de este alcohol que está vinculado o que está situado a nivel sanguíneo, también hay minerales que se pierden y esto favorece a los estados de deshidratación corporal. En términos neurológicos, los efectos que el consumo de alcohol produce principalmente es los niveles de sinapsis alterados, es decir, la sinapsis es la conexión neuronal que existe por medio de los axones entre célula y célula. Esta sinapsis que se da se ve afectada por el alcohol concretamente en diferentes regiones cerebrales. Cuando hablamos de los estados de ataxia, los estados, por ejemplo, en el que se ve que nos vemos con movimientos tambaleantes, esto se da porque se está afectando concretamente el cerebelo y el cerebro es el área responsable, entre otras cosas, del equilibrio y la coordinación. Hablar desde el punto de vista endocrino en relación al consumo de alcohol, lo primero que tenemos que pensar que el alcohol, entre otras cosas, genera un aumento del cortisol, la hormona del cortisol que es la hormona del estrés. La presencia de esta hormona en niveles exagerados, en síntesis exageradas, genera una disminución de la testosterona, que es una hormona principalmente vinculada al hombre, pero que en la mujer también tiene presencia. ¿Cuál es el problema principal que tenemos con una disminución de la testosterona? Que por supuesto genera pérdidas de masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia. Y por defecto hay una pérdida de fuerza muscular que es consecuente a la sarcopenia, que se denomina dinapenia.
Además de la testosterona, existe una disminución de la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento se relaciona, entre otras cosas, con la reparación de los tejidos, con lo cual nos pone mucho más proclive a las lesiones deportivas, ¿se entiende? Lesiones como esguince, lesiones a nivel tendinoso o a nivel de estructuras ligamentosas, como también estructuras musculares, justamente por esto que les estoy comentando, que es la disminución de la reparación de los tejidos. Por otra parte, la disminución de la GH, que es la hormona del crecimiento, también tiene una relación directa con disminución de la lipólisis, que sería básicamente la oxidación de los ácidos grasos, o lo que se conoce también como la quema de grasa. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque al haber una disminución de la masa corporal por medio de una disminución de la testosterona, el gasto calórico, dicho de otra manera, la forma en que nuestro organismo genera gasto energético, se ve mucho más disminuido. Por lo tanto, hay una acumulación de tejido adiposo porque básicamente no se gasta, no se consume, es decir, no existe proceso de lipólisis en el medio. Y de la mano de todo eso, el desarrollo muscular siempre se va a ver afectado. Otro detalle a considerar que nos produce el alcohol son los trastornos del sueño. Si bien nosotros atravesamos cuando se consume alcohol una serie de estadios, uno de los estadios principales siempre es la euforia y la inhibición del reflejo inhibitorio concretamente. Es decir, esto de poder decir me puedo animar, consumo alcohol y me animo a hacer ciertas cuestiones que están vinculadas en términos, por supuesto, conductuales, ¿verdad? Pero concretamente cuando hablamos del trastorno del sueño, la primera imposibilidad que nos genera el trastorno del sueño es generar rendimientos en términos de actividad física que sean potenciadores. Es decir, se va a decaer el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque el organismo va a necesitar de mucho tiempo para poder reparar o para poder metabolizar esta sustancia alcohólica que yo he ingresado. Vuelvo a repetir, tengan en cuenta siempre que se necesita de 1 hora para poder metabolizar 7 gramos. Con lo cual, si yo salgo un sábado a la noche y consumo demasiado alcohol, hablemos de vasos, hablemos de bebida blanca, hablemos de Fernet, hablemos de otras bebidas, imaginen ustedes el tiempo que el organismo necesita para poder ponerse a la altura en términos metabólicos de todo esto. ¿Cuánto tiempo necesita? Y si yo esto lo hice el sábado y pretendo que el lunes tener un rendimiento deportivo óptimo, sería poco probable. Por otra parte, una de las situaciones siempre vinculadas al alcohol es la famosa resaca, que se manifiesta por medio de un dolor de cabeza siempre muy punzante. Y acá tenemos que hacer una relación directa con los valores de deshidratación que el consumo de alcohol genera. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, hasta hace un momento les comenté de que el hígado, para poder metabolizar, necesitaba de la presencia de mucha agua. Entonces, cuando no consigue agua de otras partes del cuerpo, y a esto le tenemos que sumar que por medio de los riñones nosotros hemos orinado demasiado para poder generar la eliminación de estos niveles de toxicidad, entonces, ¿de qué otro lugar lo puede llegar a sacar? Del cerebro. Tengamos en cuenta que la 3/4 parte del líquido que nosotros necesitamos básicamente para funcionar se encuentra en el cerebro. Entonces, estos niveles de deshidratación a nivel cerebral son aquellos que se traducen en términos de resaca o un dolor de cabeza muy, pero muy punzante. Hablar de la nutrición en relación al consumo de alcohol es un detalle bastante importante, puesto que las calorías que el alcohol aporta son excedidas en términos de número y son vacías en términos energéticos. ¿Qué significa esto? Que son demasiadas calorías que se aportan en el consumo de alcohol, pero que lejos está de funcionar energéticamente, es decir, lejos está de funcionar a la hora de necesitarlas para poder mejorar el rendimiento de las actividades físicas que yo esté haciendo. Esto, por supuesto, en comparación a los grandes macronutrientes como por ejemplo los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Por otra parte, el alcohol genera una disminución de la leptina, que es una hormona que se sintetiza a nivel del tejido adiposo. La función de la leptina, entre otras cosas, por medio de la estimulación del hipotálamo, es de regular los estados de saciedad. Básicamente es decir, ¿hasta cuándo como? Con lo cual, al haber una disminución de la leptina, por supuesto que yo voy a estar comiendo permanentemente y los estados de saciedad van a generar siempre tarde. Y para cuando lleguen yo ya comí demasiado, ¿se entiende? Entonces acá se produce un desequilibrio en términos de alimentación o en términos de equilibrio hormonal en relación a los estados de saciedad del organismo. Un detalle a considerar también son los procesos inflamatorios por medio del estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Al haber acumulación de tejido adiposo, al haber una serie de acumulaciones en términos de toxicidad, el estrés oxidativo que se genera en relación a la sangre van generando la proliferación de proteínas proinflamatorias, conocidas como adipoquinas, conocidas como mioquinas, que con el tiempo van generando estos procesos inflamatorios. Es una acumulación exagerada a nivel citológico que van generando estados inflamatorios a nivel del organismo. Desde ya le agradezco su atención a todos y todas. Los estaré esperando la semana que viene para poder seguir charlando al respecto de la salud y el rendimiento deportivo o la actividad física propiamente dicha. Muchas gracias.